Muy bien, continuamos aquí en el programa. Está con nosotros el secretario general de UDA, Sergio Romero, secretario general a nivel nacional. Sergio, bienvenido al programa, gracias por estar con nosotros. No, el agradecido soy yo, Darío, gracias. A ver, estamos en medio de un conflicto con el tema, siempre pasa, todos los años es cuando comienzan las clases, con disparacatamiento en diferentes lugares del país. Lógicamente en el sector privado, en algunos lugares, han iniciado las clases casi normalmente, en otros no. Pero ¿cuál es la primera evaluación? Porque ustedes también han hecho un día de paro y ¿cuál es me refiero a Santa Fe, ¿no? Más allá de lo nacional, que también vamos a hablar de eso. Pues Santa Fe tiene una práctica que yo diría casi habitual, ¿no es cierto? Cada año pasa exactamente lo mismo. Y esto es responsabilidad del Estado provincial, que se presta al ego de algunos dirigentes. A ver, vamos otra vez, porque me sorprenden esas declaraciones. Vos decís que todos los años, porque es cierto, en los últimos años viene pasando, siempre no comienzan las clases cuando deberían, que el gobierno se presta a este juego. Pero por supuesto, hasta que satisface el ego de algunos dirigentes y después aparece la propuesta que habitualmente se termina aceptando, y en el medio de todo esto los chicos que perdieron días de clase. Mira, nosotros nos tenemos que fijar a veces no solamente en la provincia de Santa Fe, sino lo que pasa en el contexto nacional, porque la educación en la Argentina es única, es federal. Pero fíjate por exceso de medidas de fuerza lo que le pasó a la provincia de Mendoza. Mendoza le aplicaron el ítem aula, que prácticamente es un presentismo, que el docente si no trabaja no cobra. Entonces, el abuso de las medidas de fuerza puede venir un gobierno que te termina aplicando el ítem aula o el presentismo y vos terminás poniendo en disvalor una herramienta fundamental como es la medida de fuerza, de acción directa, el paro. Yo creo que el paro debe tener prudencia, equilibrio y hacerse realmente en las instancias donde no hay otra solución para resolver las diferencias entre el empleador y los que representan a los trabajadores. Hay que cuidarla como herramienta fundamental. A mí me parece que Santa Fe y la gestión actual de gobierno se presta a llevar adelante una estrategia a satisfacer egos de algunos dirigentes y en el medio de los chicos que no tienen clase. El conflicto en Santa Fe se va a terminar resolviendo porque el gobierno socialista, en definitiva, siempre terminó, por lo menos hasta ahora, haciendo una propuesta que después termina siendo aceptada. Ahora, en este caso, la propuesta del gobierno dice, no habla de un porcentaje, sino cláusula de actualización, pero sujeto al tema de la recaudación, que el año pasado fue inferior al índice de la inflación. ¿Cómo es? Eso lo va a tener que retirar el gobierno de la propuesta. O sea, yo creo que lo hizo, siempre hace lo mismo, hace una propuesta que sabe que no va a ser aceptada, te repito lo que dije, satisface el ego de algunos dirigentes que necesitan exteriorizarse, y después termina haciendo la propuesta que en realidad tiene impacto del gobierno. El gobierno ya sabe lo que va a ofrecer. Es decir, porque inclusive hay charlas extraoficiales por fuera de la mesa propiamente dicha. Está bien, pero llevamos a un escenario de conflicto donde es entendible que muchos padres, los chicos, quieren ir el primer día de clase y se encuentran que en las escuelas públicas no pueden hacerlo. Bueno, precisamente porque te lo acabo de explicar. El gobierno entiende que tiene que satisfacer el ego de algunos dirigentes. Una vez que está hecho esto, aparece con la propuesta formal y definitiva. Comparativamente hablando, porque vos sos el secretario de UDA a nivel nacional, ¿cómo están los salarios de los docentes santafesinos con respecto al resto de las provincias? Mira, yo siempre ponderé Santa Fe con respecto al contexto nacional, ¿no? Santa Fe había hecho una propuesta llamativa, tenía un salario inicial con respecto a otras provincias, particularmente las provincias que tienen la mayor capacidad de generar propuestas cercanas a lo óptimo. Por ejemplo, Santa Fe estaba por arriba de Ciudad, de Cava, sí, en el salario inicial. ¿Por qué decís estaba? ¿Ahora está por abajo? ¿Un sí, docente gana menos acá? Claro, porque como Santa Fe no cerró su negociación todavía, el salario inicial en la provincia de Santa Fe hoy es de 18.700 pesos. Cava hizo un ofrecimiento que fue aceptado hace poquitas horas atrás
y se va arriba de los 20.000 pesos el docente en el salario inicial. Cuando hablamos de salario inicial, hablamos de bolsillo. De bolsillo. Ajá. Esto lo quiero aclarar porque la gente confunde. Vos tenés el salario inicial y tenés el salario básico. Por ejemplo, para que tengas una idea, el caso de Misiones tiene un salario inicial, ahora a partir de marzo, de 15.000 pesos, que después eso te lo explico, pero su básico es de 5.700. Y esto es importante destacarlo porque el docente se jubila con el básico. Es decir, la composición en muchas provincias son de cifras no remunerativas. Santa Fe no tiene ese problema, la mayor cantidad de cifras que componen el salario son cifras remunerativas. Hay muy poquitas cifras no remunerativas en el salario santafesino. Por eso te digo, Santa Fe va a tener que hacer una propuesta que termine poniéndola nuevamente en una de las mejores pagas del país. Hoy con los acuerdos que ha hecho Ciudad, por ejemplo, fíjate vos, Santiago del Estero es una provincia que hizo un ofrecimiento del 40% y llevó al salario básico a 8.060 pesos. O sea, es un 40%, es importante, y así otras provincias que han ido cerrando y dejándola a Santa Fe un poco rezagada. Creo que cuando vuelva a convocarse va a tener que sentar con una propuesta que permita volver a poner en valor al salario santafesino, ¿no? Hace pocos días, de hecho ustedes como gremio estuvieron trabajando también en eso, con la reunión con el Ministerio de Producción, el Ministerio de Trabajo, porque al desaparecer la paritaria nacional, existen esos desequilibrios o lugares donde más o menos cuando uno mira cuánto gana un docente, hay provincias que están muy retrasadas. Mira, yo te cuento lo que nosotros hicimos. En realidad, nosotros hicimos un paro acá en la provincia de Santa Fe, concretamente el día 6, y adherimos al 8, el Día Internacional de la Mujer, porque entendemos que Santa Fe puede más y debe ofrecer más. Entonces, lo que está haciendo, te repito, es llevando adelante una estrategia que tiene más que ver con la política de los gremios que con la oferta y la negociación que se hace en la paritaria. Por eso nosotros decidimos hacer la medida de fuerza en Santa Fe, pero no así a nivel nacional. Porque en un gobierno que tiene como variable de ajuste los trabajadores y que piensa muy poco en los que menos tienen, estoy hablando del gobierno nacional, lo poco que vos le vas sacando termina poniéndose en valor. Yo te voy a hacer un desarrollo de lo que ha logrado la organización sindical que yo represento, solo, sin ningún otro sindicato, en favor de los trabajadores. Si vos te acordás, 2017 había toda una reforma del régimen previsional. Sí. Y bueno, salieron un montón de dirigentes a decir que se iba a modificar el régimen de los docentes, bueno, tapa de los diarios. Nosotros nos reunimos en aquel entonces, mes de noviembre más precisamente, un 29 de noviembre me reuní con el ministro Triaca, el entonces ministro de Trabajo, y le expliqué las dificultades que tendría tocar el régimen jubilatorio docente, que es un régimen especial. Nosotros aportamos un 2% más de lo que aporta habitualmente el resto de los jubilados y nos jubilamos con el 82% móvil. Modificar eso iba a traer un conflicto muy grande. Tuvimos éxito en la gestión. Hoy los jubilados, porque no hay que pensar solamente en los activos, también en los pasivos, siguen cobrando los que se jubilan por el ANSES el 82% móvil. Esto es exclusividad del gremio UDA. En la parte salarial, porque hay muchos que dicen no está más la paritaria nacional docente, no se discute el más salario. Yo te voy a demostrar que discutimos salario. Nosotros le hemos torcido el brazo al gobierno nacional. El 2018, te estoy dando fecha, en nombre del funcionario, sale el ministro Rogelio Frigerio y anuncia públicamente de que el Fondo Nacional de Incentivo Docente se lo iban a pasar a las provincias. De hecho, la propia ministra de Santa Fe, Claudia Balaguer, se comunica conmigo y me dice, Sergio, nosotros no lo vamos a poder pagar, acá hay que hacer algo. Y así todos los ministros estaban como molestos por esta problemática. Hablo primero con el ministro Finocchiaro, no fue suficiente porque no era
el resorte de su cartera. Me reúno más arriba del ministro Finocchiaro y le explico a la actual gestión de gobierno que entrábamos en un conflicto sin salida, porque el 1.200.000 trabajadores de la educación en la República Argentina perciben 1.210 pesos por cargo, claro, en algunos casos hasta 2 cargos, y es parte fundamental en salarios tan bajos. ¿Qué logro con la gestión? Que todo el 2019 el Fondo Nacional de Incentivo Docente siga pagándosele a los docentes. Otra cuestión concreta, vos después me podrás decir, o los docentes, ¿está congelado el FONIC? Sí, está congelado, habría que mejorarlo, pero lo cierto es que lo mantuvimos dentro del salario. Otra cuestión concreta que nosotros resolvimos, como este gobierno dice no tener escuelas y no tener empleados, por eso no quiere discutir salarios. Claro, dice que es competencia de las provincias, no de la nación. Exactamente. Y nosotros decimos que no, porque si paga FONIC, si paga material didáctico, que componen el salario, evidentemente paga salario. Entonces empezamos a discutir y dijimos, el salario inicial, hasta que yo planteé esta discusión, estaba en 13.560 pesos, particularmente docentes del NEA y del NOA, que son miles de docentes, de compañeros educadores. Entonces le planteo la necesidad, ya que no tenían previsto aumentar, de adelantar la cuota de junio a marzo. Esta fue una propuesta de quien te habla y de la organización sindical que yo represento, a los efectos de poder mejorar la situación, dada esta inflación galopante que tiene el país, de mejorar la situación de los que menos tienen, de los que menos cobran en el cargo inicial, en el inicio de clase. Bueno, Finocchiaro no lo pudo resolver, nos reunimos con Dante Sica. Dante Sica, te estoy contando el proceso como fue, con detalle. Dante Sica lo lleva a la reunión de gabinete y se termina aprobando, el ministro de Economía Lujón termina firmando y la resolución 01 permite adelantar de junio a agosto. O sea que miles de docentes, pero particularmente del DEA y del NOA, van a cobrar ahora en marzo los 15.000 pesos. Vos me decís, ¿es insuficiente? Claro que es insuficiente. A todas luces, 15.000 pesos es un salario muy bajo. Es uno de los más bajos del mundo, los salarios en la República Argentina. Entonces digo, sacarle este tipo de cosas a un gobierno que no piensa en los trabajadores, yo lo destaco como un hecho importante. Y está esa mesa abierta, seguimos negociando y seguimos trabajando en función de ir paliando las fuertes necesidades que tiene el sistema educativo en la República Argentina, así también en cuestiones de formación y capacitación docente, donde hay una ausencia notoria del Estado Nacional. Pero lo cierto es que hay una mesa, hay un acuerdo marco donde nos sentamos y estamos discutiendo con el Estado Nacional estas cuestiones que hacen a la docencia, ¿no? Me queda una última pregunta, Sergio. Básicamente, con esto que te escuché, estás sentado con el gobierno nacional, ¿cómo ves el futuro? Porque el dólar sigue subiendo, la inflación del año pasado fue el doble de lo que esperaban, y ahora se habla de una inflación del 23% que parece difícil que se cumpla en este año. ¿Cómo ves vos todo este proceso? Mal, es una cuestión que este gobierno no la va a resolver. Vos fíjate que cuando arranca la gestión quiere imponer un incremento de la inflación del 15%, no se pudo sostener, terminó casi en el 30%, ¿te acuerdas? Sí, sí. Bueno, este 23% figura solamente en el presupuesto. En la realidad te habla a todas luces otra cosa, por eso algunas provincias que fueron negociando con el 23% van a tener serias dificultades con sus empleados. El empleador no va a poder sostener el no conflicto. Es una inflación que ya el primer bimestre tenés un 6% de inflación y la proyección anual, los que mejores y menos pesimistas son, están hablando por arriba del 35% en el año. O sea que fíjate vos, un 23% a todas luces. Si vos negociás por ese valor, estás aniquilando el salario, reduciendo el poder de compra, y a eso le tenés que sumar la pérdida del 2018 y le tenés que sumar
la importancia que adquiere la cláusula gatillo. Por eso, volviendo a Santa Fe, yo creo que va a tener que retirar esto de que la cláusula gatillo está supeditada a la recaudación que tenga el gobierno provincial. Lo va a tener que retirar de la negociación, porque no va a cerrar la negociación. Es decir, lamentablemente la inflación va a estar por arriba del 23, va a estar por arriba del 30, y la cláusula de revisión automática pasa a cumplir un rol estratégico en la negociación paritaria. Por eso me parece que Santa Fe va a tener que rever esto y va a tener que proyectar una propuesta por arriba del 23%. Si se planta en el 23%, estaría poniéndole un techo a la negociación. Y nosotros nos queremos sentar sin techo a negociar las necesidades del trabajador. 23 no corre y cláusula gatillo sujeta a la recaudación tampoco corre. O sea que la estrategia del gobierno va a tener que cambiar absolutamente en la próxima sentada que tengamos, ¿no? Sergio, muchísimas gracias por tu tiempo. No, a vos.